Bueno, buenos días. Un poco sobre la agenda de hoy. Vamos a explicar un poco quién somos nosotros, EOS Costa Rica, qué es la tecnología de blockchain y cómo lo estamos usando con un enfoque en blockchain en logística y en cadenas de suministro. Esta es la tercera edición que hacemos, es por invitación. Queremos hacer estas sesiones bastante enfocadas a los negocios y el sector de cada uno de ustedes y ojalá podamos ir mejorando estas sesiones. Como menciona Luis Diego, yo me llamo Edgar Fernández, soy cofundador y me enfoco en lo que es desarrollo de negocios de EOS Costa Rica. Me acompaña el otro cofundador y mi hermano, Javier Fernández, que se enfoca en todo el tema de desarrollo y la tecnología en sí. Un poco sobre nosotros, somos una empresa 100% costarricense, tenemos desarrolladores por toda la región nacional, no solo en el GAM, pero también en Guanacaste, Pérez Celedón, en Limón, etcétera. Tenemos bastantes en provincias y tenemos oficinas en San José. Y somos parte de una empresa que ya lleva 30 años en tecnología en Costa Rica. Bueno, a lo que venimos, ¿qué es blockchain? Primero, tal vez no enfocarnos en la tecnología y creo que Javier nos puede dar una mejor idea del protocolo y cómo funciona. Pero a mí me gusta empezar con esta filmina. Esto viene del Blockchain Research Institute en Toronto, de Canadá, porque me gusta pensar que blockchain es la memoria colectiva de todas las tecnologías en la segunda era en la segunda era de tecnología digital o tecnología 4.0. ¿Por qué? Porque todas las diferentes tecnologías que estamos viendo ahora en nuestro mundo, sea machine learning, animated, the physical world, que sea VR, AR, vehículos autónomos, energía distribuida, tecnología en nuestros cuerpos, drones, robótica, mecatrónica, todas estas tecnologías van a producir una inmensa monto de datos, ¿verdad? Datos que queremos saber cómo asegurarlos, pero también quién tiene el control de esos datos y quién tiene acceso a esos datos. Si yo voy a tener un dispositivo en mi corazón que transmite datos de mi cuerpo, o si voy a tener algo en mi automóvil que conecta o transmite datos, posiblemente no quiero que esos datos pasen por un servidor en China primero o que sean centralizados en una base de datos en California con entidades centralizadas y sin saber si se están vendiendo esos datos, cómo se están usando. Y blockchain nos permite asegurar esos datos, pero también tener una pertenencia de estos datos y también tener una trazabilidad de una manera segura de cómo se están usando, por qué se están usando y de qué manera. Y creo que la aspiración es que el valor de estos datos terminen en el usuario final, que somos cada uno de nosotros. Y por eso creo que blockchain conecta mucho de estas tecnologías que generan mucha expectativa y nos emociona, ¿verdad?, a saber cómo va a ser el mundo, no solo hoy, pero en los próximos años. Y tal vez, Javier, si nos puedes hablar un poco más qué es una blockchain y cómo lo ves del lado técnico, y después podemos hablar un poco más sobre casos de uso. ¿Cómo no? Bueno, buenos días. Yo soy Javier Fernández. Como explicó Edgar, estoy a cargo de los desarrolladores y de la implementación de los distintos proyectos en blockchain que estamos desarrollando. Nosotros hemos definido blockchain como un registro de datos distribuido y validado entre varios usuarios. Y bueno, el primer blockchain nació en el 2008 con Bitcoin, que posiblemente han escuchado como la primera criptomoneda. Y pues eso nos da una muestra de qué tan poderosa puede ser esta tecnología. Poder tener una moneda que no sea controlado por ningún ente central o ningún gobierno y que a lo largo de la última década o más de una década ha logrado pues sobrevivir y resistir a cualquier pues ataque o amenaza que podrían tener. Son sistemas muy robustos
Blockchain viene a ser la combinación de varias tecnologías ya existentes. Una de ellas son las redes entre pares o las redes peer-to-peer o sistemas descentralizados que hemos venido viendo como por ejemplo, si comparamos Skype con el sistema de teléfonos tradicional, a donde Skype es un sistema centralizado y bueno, Skype es un sistema descentralizado. Y bueno, a estas redes entre pares o estos sistemas peer-to-peer, también se le agrega lo que es criptografía asimétrica. Entonces quería tocar un poco algunos conceptos de criptografía asimétrica que usamos en blockchain. Y el más importante es una función hash. Posiblemente cuando pensamos en criptografía, pensamos como que tengo un mensaje y lo voy a encriptar y enviar para que nadie lo pueda interceptar y solamente el receptor pueda luego interpretar ese mensaje porque tiene una llave para descifrarla. Y esa es una parte importante, una función importante criptográfica. Sin embargo, también existen otras como una función hash. Y una función hash lo que hace es que agarra cualquier input digital y le calcula como una huella digital. Para un set de datos cualquiera, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser una canción, cualquier cosa digital, podemos ingresarle a una función hash y obtener un identificador único de longitud constante. Y esa función hash es clave para asegurar la integridad de datos en un blockchain. En los sistemas distribuidos, cada nodo, cada participante de la red puede calcular las transacciones y hacer, aplicar estas funciones hash sobre los datos y validar que tiene una versión, pues, que la versión de los datos que tiene no ha sido alterada y que es realmente la verdad en la cual podemos llegar a un consenso. Entonces, bueno, la función criptográfica es central, es este hash. Y vamos a ver que una cadena de bloques realmente es una cadena de hashes. Y bueno, también se utiliza las otras funciones criptográficas. Inclusive, pues, hay redes blockchain con privacidad y que encriptan datos para evitar tener datos públicos. Pero lo más importante es cómo nos autenticamos en un blockchain, porque en un blockchain yo nunca tengo que revelar como mi password o mi clave, que es como lo que estamos acostumbrados en sistemas tradicionales, a donde yo envío mi clave por el internet y el servidor valida si tengo la clave correcta. O, por ejemplo, si voy al supermercado, a veces me piden mi tarjeta y le doy la tarjeta al cajero y el cajero en ese momento tiene mis datos, tiene mi llave privada, tiene los datos con los cuales puede autorizar la transacción que quiero ejecutar. En un blockchain con criptografía simétrica, nosotros usamos mucho la analogía de un candado. Yo tengo un montón de candados y le doy a todo el mundo con que quiero transar el candado, pero yo me dejo la llave y nunca entrego la llave a nadie. Lo que hago es que abro el candado y les devuelvo el candado abierto o cerrado. Y de esa forma, la llave que se utiliza para autenticarse nunca tiene que entregarse a nadie más. Siempre permanece en posesión del usuario. Y es una arquitectura de seguridad muchísimo más segura porque yo puedo probar que tengo la llave con solamente entregar el candado abierto sin necesidad de tener que distribuir la llave o que posiblemente esa llave pueda ser copiada. Y pues esa es otra función muy importante en blockchain, las llaves públicas y privadas. Y si tienen alguna pregunta sobre cualquiera de estos conceptos más adelante, con mucho gusto podemos hablar un poco más del tema. Pero en general un blockchain, un usuario inicia una transacción, puede ser, por ejemplo, digamos que la transferencia de valor de un usuario a otro. Esa transacción tiene que ser validada para asegurarnos de que, digamos, en este caso, efectivamente tenga los fondos para poder hacer esa transferencia. Y esa transacción
se valida entre todos los nodos de la red. Tiene que existir un consenso entre la mayoría de los nodos, o en algunos casos, la supermayoría de los nodos, digamos, no solamente el 50% de los nodos tienen que estar de acuerdo, sino 2/3 partes más uno, por ejemplo. Y cuando logramos este consenso donde suficientes nodos han validado que esa transacción sí, sí juega por medio de las reglas del juego, digamos, sí cumple con todas las reglas, entonces esa transacción se agrega como a un bloque de datos y ese bloque se agrega a esta cadena de bloques. Un bloque es una serie de transacciones. Pueden haber muchas transacciones dentro de un bloque, pero cada cierto tiempo se genera un bloque en las distintas cadenas y esos bloques contienen las transacciones ya válidas. Esos bloques se van encadenando y igual se van validando con todos los nodos para ir creando como un historial de todas las transacciones y tener un consenso entre varios actores de que todas las transacciones que están ahí cumplen con las reglas. Entonces, de esta forma no confiamos en un solo ente central que valida, por ejemplo, un banco que revise si hay saldo o no para realizar la transacción o algo por el estilo, sino es que entre todos los participantes compartimos la responsabilidad de custodiar y validar la red. Un ejemplo que usamos nosotros es el de un juego de dominó, a donde pueden haber varios jugadores y pueden haber observadores también del juego. Y cada vez que se coloca una ficha, la ficha tiene que estar colocada hacia arriba para que todos los jugadores puedan ver cuál es el valor de esa ficha. Y todos los jugadores y observadores pueden ir determinando si efectivamente se está jugando por las reglas o no. Entonces, para poder agregar una ficha nueva al juego dominó, tiene que cumplir tienen que encajar los números con una ficha nueva. Y este es un concepto muy similar a los hashes de los bloques también. El hash del último bloque siempre es el primer valor en el bloque nuevo. Entonces vamos encadenando los hashes de forma que si cambia alguna información en un bloque anterior, va a tener un efecto donde van cambiando los hashes en los distintos bloques y vamos a invalidar la cadena. Entonces, es importante mantener una consistencia en la integridad de los datos y eso lo podemos ir validando a través de empatando los hashes de forma que el último hash de un bloque es el primer valor en un bloque nuevo. Y bueno, de esta forma también todos los jugadores pueden validar que efectivamente se esté jugando el juego bien. Podemos, por ejemplo, pedirle a todos los jugadores y los validadores que vayan llevando el puntaje del juego y luego comparar los resultados del puntaje de todos los jugadores y ver cuál es el puntaje oficial. Si por ahí hay un jugador o dos jugadores o un observador que tiene un puntaje distinto, pues ganaría el puntaje que tenemos la mayoría. Y ese sería el que vamos a considerar como el puntaje oficial. Y bueno, nos parece que en esta analogía, los nodos o los jugadores, los que escriben a la cadena, serían los jugadores y podríamos utilizar el hash como los valores que tienen que coincidir entre los bloques nuevos y podríamos tener una serie de observadores o espectadores del juego también que están validando, fiscalizando el juego, que aunque no estén jugando ellos, pueden alzar la mano y decir, no, este juego no va jugando, no va de acuerdo a las reglas. Entonces, en esos casos, pues hay algunos mecanismos para crear una cadena que sí vaya de acuerdo a las reglas y resolver estas discrepancias en las versiones de datos que se pueden ir dando. A grandes rasgos, pues así es como nos gusta explicarlo con este juego dominó, pero lo que obtenemos de esto es una transparencia radical, a donde hay visibilidad
de todo lo que está sucediendo y a donde, bueno, descentralizamos la gestión de la red o la gestión de los datos, a donde cada miembro tiene una copia igual de la información y cada miembro tiene un voto a la hora de validar esos datos. También tenemos mayor seguridad a la hora de autenticarse usando criptografía simétrica, como explicamos con los candados. Y este encadenamiento de hashes efectivamente logra la inmutabilidad de los datos, porque si cualquier cosa cambia en un dato, ya sea una tilde, una coma, un punto, los hashes cambian radicalmente y vamos a ver que ya la cadena se quiebra porque los valores de los hashes ya no coinciden conforme vamos uniendo los bloques. Y pues eso protege contra la manipulación de datos por terceros y nos ayuda a fácilmente determinar cuál es una cadena válida y cuál es una cadena inválida, o cuál es un registro de datos oficial y cuál es uno que ha sido alterado o que no es confiable. Y bueno, tenemos este concepto de inmutabilidad de datos y algo muy poderoso que podemos hacer con los blockchain es también tener inmutabilidad de la lógica que se le aplica a los datos. Yo podría guardar en estos bloques información, pero también podríamos guardar código que se puede ejecutar. Entonces, todos los nodos en la cadena, todos estos jugadores, no solamente pueden ver los datos, sino también ejecutar un pequeño programa en la cadena. Cada uno ejecuta este código y comparamos los resultados. Por ejemplo, bueno, a esto llamamos contratos inteligentes y básicamente es código que vive en la cadena. Y este código lo ejecuta cada nodo independientemente y cada nodo llega a sus resultados independientemente y luego hay un proceso donde llegamos a un consenso comparando los resultados de todo el mundo. Y eso es muy importante porque los contratos inteligentes funcionan de forma pues, determinística, siempre van a dar los mismos resultados dados los mismos inputs o los mismos insumos y eso nos genera confianza porque podemos esperar siempre el mismo resultado, no hay una forma como de posiblemente como comprar un resultado o decir, bueno, si yo le voy a dar tanto dinero para que usted cambie de opinión o yo le voy a apuntar una bomba nuclear y ahora 2 más 2 va a ser 3. Eso no se puede cambiar fácilmente en un blockchain, entonces eso nos genera confianza. O sea, tenemos un contrato que va a funcionar siempre de forma esperada y a veces es mejor confiar en la matemática o en estos programas que tal vez un político o alguna persona que puede decir una cosa un día y otro día pues cambia de opinión y sabemos con mayor grado de seguridad que vamos a tener el esperado resultado. El resultado esperado, disculpe. Y una metodología, digamos, una analogía que usamos mucho es las máquinas expendedoras, a donde funcionan de forma muy similar a un contrato inteligente. Tienen ciertas reglas. Si yo ingreso el monto adecuado, el monto de dinero que corresponde a un producto, puedo elegir el producto y la máquina me lo va a entregar. Si tengo pues algún cambio, me lo va a dar también, o si me falta dinero, me va a decir, le falta un dinero. Y la máquina no le importa su edad, no le importa su religión, no le importa su nacionalidad, no le importa muchas cosas, su género, ni nada de eso, simplemente va a jugar de acuerdo a las reglas. Y eso, pues, es más o menos cómo funcionan los contratos inteligentes, que es un elemento muy importante de la tecnología blockchain. Pues aquí tenemos un ejemplo a donde dos individuos quieren transar en una transacción de bienes raíces, a donde Ana quiere vender su casa y Juan está buscando comprar una casa. Usualmente usamos un montón de intermediarios para resolver este problema. Registros, abogados, bancos, hay muchos intermediarios.
con un contrato inteligente se podrían establecer las condiciones y las cláusulas de ese contrato y automatizar y desintermediar a estos otros, a donde los únicos que estén involucrados en la transacción sean Ana y Juan. Básicamente se genera un contrato inteligente y las cláusulas, bueno, si Juan tiene los fondos suficientes para pagar la casa, se le debita el dinero y se le envía a Ana, y de forma simultánea a Ana se le pasa el título de propiedad de ella a Juan. Y bueno, es un contrato muy sencillo, pero es un ejemplo que quisiéramos tal vez exponerles para ver si sirve ilustrar cómo funcionan. Y pues básicamente podemos hacer este tipo de transacciones sin necesidad de un intermediario. Y bueno, es un ejemplo muy, muy sencillo. Hay casos muchísimo más complejos que requieren de información externa y un montón de otras condiciones, pero a grandes rasgos esos son los contratos inteligentes y ese es el tipo de cosas que estamos construyendo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Javier. Si tienen preguntas sobre eso, por favor, en el chat. Pero también queremos enfocarnos un poco, bueno, qué bonito, ¿verdad? Tecnología blockchain, inmutabilidad, seguridad, trazabilidad, transparencia, contratos inteligentes que tal vez son más rápidos, más óptimos, más baratos y a donde no tenemos que confiar en un tercero. Pero, ¿cómo vemos nosotros el uso de la tecnología blockchain en el mundo real? Bueno, estas son una de las ventajas que hablamos, ¿verdad? Por esas características podemos tener información encriptada, inmutable, podemos tener un registro descentralizado que da más seguridad y transparencia, aumenta las confianzas entre las partes que en este momento usamos terceros para generar esa confianza. Puede ser más costo eficiente, más rápido, más eficaz y también permite la trazabilidad en tiempo real para temas de cumplimiento, regulación, auditar ciertos procesos en tiempo real que precisamente en este momento pues se tiene que esperar o se tiene que contar con varios registros y incurrir varios costos para hacer esa misma trazabilidad. Queremos usar unos ejemplos que hemos trabajado nosotros. Por ejemplo, creamos un sistema para una empresa de firma de contabilidad, una de las más grandes del mundo, a donde integramos sistemas de ERP con blockchain para permitir precisamente eso, trazabilidad y auditoría de transacciones intercompañía. Esto les da más privacidad y transparencia al mismo tiempo, a donde pueden tener transparencia de las transacciones intercompañía, pero igual tienen control de cuáles usuarios pueden ver esa información y al mismo tiempo pueden dar integridad de los datos de una manera pública, donde, como explicó Javier, tal vez podemos nada más usar el hash y confirmar que los datos no han cambiado porque el hash no ha cambiado. Si cambiamos algunos datos, algunos inputs, el hash va a ser diferente. Entonces, esto nos da confianza y seguridad de que los registros no han cambiado. También tenemos una iniciativa open source, que es código abierto, para un sistema de calificaciones, de ratings. Esto lo estamos usando para la gobernanza de un blockchain público, pero podemos tener diferentes usos de calificaciones. En este momento usamos calificaciones para choferes de Uber, para Airbnb, TripAdvisor, para doctores, negocios, etcétera, ¿verdad? Siempre estamos calificando contenido, autores, libros, videos, películas. ¿Cómo le vamos a dar más transparencia y seguridad a estas calificaciones que tienen un impacto real en la vida de mucha gente, ¿verdad? Este programa se llama iOS Rate, a donde uno puede entrar, inicia una sesión usando una billetera y pueden empezar a calificar usando esta app. Cada calificación se registra en la red pública de EOS y se ven en un radial gráfico que tenemos un ejemplo ahí. Aquí es otro ejemplo de cómo funcionan estas categorías. Son 5 diferentes categorías.
para diferentes organizaciones que están custodiando la red pública. Entonces, aquí son un ejemplo de 6 diferentes organizaciones que están precisamente, para usar la misma analogía, son los jugadores, son los nodos que están escribiendo los bloques y queremos calificar qué tan bien son buenos en custodiar una red pública. Otro uso que estamos activamente desarrollando es con el BID Labs, el Banco Interamericano de Desarrollo, que está creando un blockchain regional público, pero permisionado, que significa que es público, pero uno tiene que aplicar y dar cierta información para entrar a esta red. Es regional en Latinoamérica, se llama LACchain, y nosotros estamos dando un ambiente de testnet para desarrollar y probar diferentes aplicaciones y casos de uso. Y como lo ve el BID, es tener un blockchain regional es como tener una autopista, ¿verdad? Como tener una carretera panamericana, es infraestructura para impacto social, para usos como activos social, como infraestructura, y de ahí pueden desarrollarse diferentes casos de uso de una manera regulada, de una manera transparente y con el backing, digamos, con el apoyo del BID. Esto es otro ejemplo de una aplicación que desarrollamos, es para incentivar la donación de sangre y el crecimiento de una economía local, a donde creamos un círculo virtuoso de valor entre donantes de sangre, centros de donación y negocios locales. Si yo dono sangre, puedo recibir lo que le llamamos un life token, que es como un reconocimiento por esa donación, y conectamos a la misma comunidad local, a negocios locales, que le dan un valor. Ese valor no tiene que ser monetario. Por ejemplo, puede ser, yo tengo un café alrededor de un centro de donación y la gente que dona, yo estoy dispuesto a darle 10% de descuento, un café gratis o tal vez un cambio de aceite si tengo un taller de mecánica. Pero es una manera de expresar usando blockchain qué valoramos en una comunidad. Si valoramos los donantes de sangre, podemos darles un incentivo para donar sangre y 2, un incentivo para el consumo de una economía local. Esto basado en geolocation también, entonces es muy enfocado en una economía local. Aquí es un poco cómo funciona. Un punto importante de esto es que una de las funciones de blockchain nos permite programar el dinero. O sea, programar el dinero con ciertas reglas. Por ejemplo, el único centro, la única entidad que puede generar uno de estos tokens es un centro de donación. Y solo se pueden mandar a los donantes. Y los donantes solo pueden mandar ese token a un negocio participante. Yo no puedo ir a donar sangre y mandar ese token a Javier, por ejemplo. El mismo programa, el mismo contrato inteligente no lo permite. O un centro de donación no le puede pasar ese token directamente a un negocio. Tiene que pasar por un donante. Y de esta manera damos también seguridad que no se está usando, digamos, de que yo estoy pagando para que gente vaya a donar sangre y yo quedarme con los tokens. También usamos contratos inteligentes para dar consentimiento informado de que yo estoy usando esta aplicación y ese mismo contrato, ese mismo términos de uso se guarda en el blockchain. Algunos otros ejemplos rápidamente que queremos repasar es este de fiscal digital que está pasando en Guatemala, donde se está fiscalizando, digamos, cada ciudadano puede contar los votos y comparar esos votos con el proceso electoral y eso se está guardando en un blockchain. Entonces se guarda lo que contó los ciudadanos y se compara con el resultado oficial, a ver si hay diferencias. Aquí es un poco cómo funciona. Se recolecta las actas electorales, se meten en el blockchain y se validan contra los resultados oficiales. Pero precisamente en blockchain en logística también queríamos traer unos casos de uso.
Este particular ofrece mayor transparencia y trazabilidad en los procesos. Se llama Tracer, de una empresa de Deers, que usa trazabilidad y autenticidad de diamantes impactando el mercado. Entonces uno puede tener una trazabilidad exacta de dónde viene ese diamante, de dónde, si tiene ese certificado. De Beers es uno de los grupos más grandes de productores de diamantes. Se puede certificar que no es un diamante de conflicto también, por ejemplo. Entonces nos da trazabilidad en la cadena de suministro. Otro ejemplo es TradeLens, estos desarrollados entre IBM y Maersk para dar trazabilidad de contenedores y auditar esa trayectoria de un contenedor desde que se va de un puerto hasta su destino final. También se puede incorporar Internet of Things, ¿verdad? Dispositivos adentro que pueden reportar la temperatura, el nivel de oxígeno, de CO2, adentro de esta cadena de suministro para dar más eficiencias y también más trazabilidad en esta cadena. Otro ejemplo es este Cargo Coin que pretende reemplazar el papeleo con contratos inteligentes para formar maneras de pago más seguras y en tiempo real, de una manera confiable y eficaz. Esta empresa también, Bonafi, permite autenticar los productos por medio de un blockchain usando crypto tags. Entonces, o tags digitales, NFCs, a donde posiblemente puede ser un producto como una cartera y verificar que es una cartera original y no una copia. Otra empresa también que lo está usando para activos digitales y dar trazabilidad en las firmas de una manera distribuida. Entonces es una manera más segura contra ciberataques, que todas las llaves no existen en un solo lugar. Carrefour y Nestlé también está usando esto para trazabilidad de alimentos, a donde se puede dar visibilidad del producto de fábrica hasta la tienda. Este ejemplo me gusta bastante, es una empresa que se llama Dexfreight, que no solo es un mercado para buscar servicios de transporte, pero también permite el pago de ese transporte en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si un trailero entra a la aplicación, decide que yo voy a llevar ciertos productos de Nueva York a Orlando, se acepta, se pone un contrato inteligente, el mismo teléfono puede ver cuáles millas ha transado ese producto y al mismo tiempo le está pagando al trailero a su billetera digital por milla. O sea, no hay que esperar al final del mes, no hay que esperar a la quincena. El mismo trailero está recibiendo su pago por milla transada. Entonces, es una manera de usar blockchain para hacer streaming payments a cierto punto. Y esto lo permite porque es en tiempo real y en una manera inmutable y confiable. Nosotros estamos usando también blockchain y EOS para el sector de logística en Costa Rica. Esto no es nada más en el mercado internacional, no solo para empresas grandes como IBM y Maersk y Carrefour y Nestlé. Esto se puede implementar en empresas medianas también y locales en el país. Nosotros estamos desarrollando una aplicación en el puerto de Caldera con un socio de logística para tener un puerto inteligente para dar trazabilidad no solo del contenedor, digamos, cuando sale de Alemania y viene para Costa Rica, pero cuando llega directamente al puerto Caldera, a dónde está, cuándo entra, digamos, al centro de peso, cuándo sale, toda la trazabilidad de entradas y salidas de estos contenedores, usando también la captura de datos con cámaras. Para las cámaras en sí también pueden hacer transacciones en el blockchain y de esa manera cualquier compañía de seguro, naviera, banco, en fin, cualquier
entidad que tiene algún interés puede verificar a dónde está el producto, de dónde está el contenedor, si llegó con daños, si llegó abierto, cerrado, lleno, etcétera. Al final, bueno, lo que estamos buscando, y especialmente en lo que es el uso en empresas, es mayor confianza y transparencia en el registro de datos. Entendemos que ciertos datos no pueden ser transparentes, o sea, hay ciertos datos que son de estrategia comercial, a quién le compro, cuánto le pagué, cuándo compro, de a dónde, y hay diferentes maneras de usar privacidad y proteger esos datos, y de la misma manera tener confianza en esos datos. Entonces, posiblemente solo publicar que los datos no han cambiado, pero al mismo tiempo dar seguridad y confianza que los datos no han cambiado.